Dentro de estas cuartas jornadas Linares, Ciudad y Cultura, organizadas por el Centro de Estudios Linarenses y la Asociación Promoción Social 28 de febrero, que con el tema de Cástulo en movimiento se viene desarrollando durante esta semana, hoy nos toca la última conferencia con el título Cástulo en el camino de Aníbal, que nos va a impartir el doctor en Historia por la Universidad de Granada, don Arturo Ruiz Rodríguez. Arturo Ruiz nació en Úbeda, es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Jaén, director del Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Su investigación está entre las pioneras en el proceso de renovación de la arqueología española. Destacan sus aportaciones teóricas y metodológicas que han permitido superar los esquemas de la arqueología espacial y concebir el territorio como parte fundamental de las relaciones sociales. De especial relevancia es también su labor en la gestión y difusión del patrimonio arqueológico, así como sus aportaciones historiográficas sobre la relación entre arqueología y poder en la reciente historia de España. Para mí es una satisfacción personal presentar al padre de la arqueología ibérica en Jaén, como lo denominan sus alumnos y sus compañeros en las tareas arqueológicas. Hablando con algunos de ellos, me decían que empezó en el Colegio Universitario de Jaén y que en esos años, creo que era a finales de los 70 o principios de los 70, su especialidad era el paleolítico. Estamos hablando pues, de la edad de piedra, 30.000 o 13.000 años antes de Cristo, y que al doctorarse se especializó en la arqueología ibérica porque trata desde el siglo V hasta el tercero antes de Cristo y pasa a la edad de hierro, donde ya es totalmente distinto el tema. Entonces hizo ahí una mutación que yo creo que ha sido muy positiva para los que somos seguidores de él. Tuve el honor de conocerlo personalmente en octubre del 2008 en la 9ª Jornada Cultural de la Asociación Promoción Social 28 de febrero, que dio una conferencia sobre los íberos en la política, arqueología y nacionalismo en España. A partir de ahí hemos coincidido en reiteradas ocasiones en los actos, sobre todo de Fórum 2010, ya que yo soy voluntario de Cástulo y él suele acudir a casi todos los actos que se realizan porque el instituto pues, es el que lleva el tema del proyecto. Su experiencia y conocimiento sobre arqueología ibérica es muy grande y hoy van a tener la oportunidad ustedes de comprobarlo con su conferencia. Antes voy a referir brevemente algunas de sus publicaciones de mayor impacto. Ya a la hora que son y con el retraso que llevamos, no voy a leer todo su currículum porque tiene 62 páginas. Si os portáis bien no lo leo y voy a pasar a la obra. Sus 5 publicaciones de mayor impacto, para que sepáis la relevancia, yo creo que casi todos los que estéis aquí lo conocéis, es innecesario decir el currículum, pues yo creo que destaca el tema de la plaza de armas del Puente Tabla. Otra de las obras que destaca es el santuario heroico del Pajarillo de Huelva, y también el tema de, esto está escrito en inglés, no sé decirlo muy bien, Virtual Reality en arqueología será. Y sobre todo, pues me estaba diciendo que había una obra que era de la Universidad de Cambridge, que era Historia de la Arqueología Ibera, y que es un libro que a nivel internacional pues, es muy conocido y de un relieve pues, muy importante. También tiene otro montón de proyectos, tiene pues digamos que ha hecho tesis doctorales para los alumnos de la Universidad de Granada, y en fin, yo posiblemente me dejaré muchas cosas que son muy importantes, pero yo creo que lo que verdaderamente estáis deseando es que él imparta la conferencia y que yo pues me calle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la presentación. La verdad es que me hice una enfocada porque no me dio tiempo a resumir el currículum y se lo mandé entero para que trajera de leer lo que quisiera. Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecido por esas palabras con las que introduce mi intervención. Y yo voy a introducir mi intervención con otra noticia. El día 4 de junio viene a Jaén, o tenemos una reunión en Jaén con la ruta de los fenicios del Consejo de Europa. En la aprobación de lo que va a ser la Carta de Jaén, que firmará
el propio director de la Ruta de los Fenicios, más el rector de la universidad y el presidente de la Diputación, y seguramente algunos ayuntamientos, como ahora comentaré. Una de las ideas es que la Carta de Jaén va a ser la referencia para la creación de la Ruta de los Fenicios en toda España. Es decir, el que quiera participar en esa ruta, en ese proyecto, tiene que firmar. Pero la Ruta de los Fenicios tiene una ruta particularmente importante, que es el Camino de Aníbal, y que ya está reconocida por el Consejo de Europa, que existe en este momento en Italia, que existe en Francia, que existe en Túnez, y que faltaba España por desarrollar. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer es firmar la carta, iniciar el proceso de desarrollo de la ruta o del Camino de Aníbal, y les digo que hay 2 puntos en Jaén, a mí me parece que 8 en este momento propuestos: Sagunto, Ampurias, Tarragona, Cartagena, Cádiz, pero hay 2 puntos en Jaén, que son Cástulo por una parte y Baécula, el Cerro de las Albahacas de Baécula, de Santo Tomé por otra. Por lo cual, pues, bueno, es un momento también importante porque nos va a dar presencia a nivel de Europa. La ruta viene avalada por el propio Consejo de Europa, y es por eso por lo que cuando me plantearon la conferencia de esta tarde, se me ocurrió que a la palabra Cástulo le añadiéramos ya el Camino de Aníbal, porque va a ser uno de los referentes a partir del cual se va a mover en los próximos años. Sobre todo con el Cástulo ibero, por eso le he añadido el apellido en el título que tienen detrás. He de decir que las grandes sorpresas que se han producido, que no son tan sorpresas, es un fracaso, como dice, un gran fracaso, como dice Marcelo, pero en realidad es un fracaso que venía anunciado que iban a salir resultados, porque de alguna forma se iba a excavar, y el problema es que cuando se excava el Cástulo, las posibilidades y la potencialidad que tiene Cástulo hace que los resultados sean seguros. Es decir, es que donde se intervenga hay posibilidades de sacar resultados. Luego, no es tan fracaso, se sabía, no salió el foro, es verdad, pero sí que ha salido elementos que en este momento pues hacen pequeñito el nombre de la palabra foro, porque es la referencia, y lo tienen ustedes en la prueba del número de visitantes que tiene en este momento Cástulo. Pero para eso es importante que el proyecto Forum sea reconocido no por su fracaso, entre comillas, sino por su acierto a la hora de hacer compatible el tema de Cástulo con la sociedad de Linares. Es decir, la integración que ha tenido, pues gracias a asociaciones, a centros, que ha tenido el tema de Cástulo en Linares en los últimos tiempos, eso no lo puede contar cualquier población de ningún sitio o de algún sitio de España, porque hay un concepto de identidad que viene añadido a lo que es un proyecto de investigación, que eso sí que es un gran éxito. Es decir, que al gran fracaso yo le añado el gran éxito de la movilización que se ha creado en torno a Cástulo. Resultados, por lo tanto, ¿para qué les voy a decir que es muy importante el mosaico de los amores? ¿Para qué les voy a decir que es importante la puerta, entre comillas, del León? Lo que sí les puedo decir es que todavía falta lo ibero por descubrir. Y ese es uno de los temas que muchas veces hemos hablado, Marcelo y yo, y que desde luego es todavía una asignatura pendiente. Vamos a ver cómo sería qué sabemos ahora mismo del Cástulo ibérico y cómo se puede integrar en el Camino de Aníbal lo que es en este momento Cástulo. Una de las primeras noticias nos llega desde el principio de los años 60, pero de un sitio externo a Cástulo, y es que van a ver que la mayor parte de las informaciones que nos llegan de Cástulo ibero son informaciones que están fuera de Cástulo, es decir, que no están dentro de lo que es el recinto fortificado de Cástulo, como ahora. Esto que tienen aquí es una divinidad, seguramente una diosa Hathor, por ese tipo de orejas que tiene, le llaman orejas de asno, por el tipo de ojos oblicuos, achinados, por el tipo de peinado con la raya en el centro, y sobre todo por esa flor de loto que corona la cabeza de la diosa. Es seguramente un instrumento que se deposita en el ajuar de un personaje importante, porque esto no lo tiene cualquiera en una cronología como es el siglo VI, antes de Cristo. Pero cuando Antonio Blanco estudió este material fruto de una excavación muy precipitada en un momento dado, eso permitió saber que en Cástulo teníamos una riqueza que las fuentes le habían dicho, pero que todavía no estaba perfilándose bien para la cultura ibérica. La segunda información la
de alguna forma la propició el propio profesor Blázquez, que lo tuvieron aquí hace unos días, cuando excavó un sitio que todavía no tenemos muy claro qué es, que parece que podría ser un santuario, que podría ser también una casa señorial, una especie de palacio aislado fuera del recinto amurallado de Cástulo, que es el santuario de la Muela. Hoy está muy cerca del río, bastante deteriorado. Yo creo que es uno de los objetivos a recuperar también en los próximos años, porque es una pieza extraordinaria. Fíjense en la riqueza, por ejemplo, de los mosaicos que hay alrededor del sitio, de la estructura, y que no son frecuentes. Son mosaicos no como el romano, no de la calidad del romano, pero tienen un elemento añadido de valor, y es que estos mosaicos tienen una cronología del siglo VII antes de Cristo. No estamos hablando de después de Cristo, estamos hablando antes. Y hay un sistema de ajedrezado, de dibujos con estas ovas que aparecen en esta pieza recuperada, que sobre todo además vienen confirmadas por los materiales. El otro día se lo decía a Bautista Ciprián, que había manejado su trabajo de alguna forma en estos días preparando la charla, porque dice, bueno, yo siempre he hablado del santuario de la Muela, pero no he visto los materiales directamente, los materiales que estoy en fotografía y en detalle, y estuve viendo los materiales que están recogidos en el domus, en el inventario, en el catálogo del museo, y la verdad es que el conjunto es un conjunto muy coherente para dar una cronología en torno al siglo VII. Yo diría que mejor casi en la segunda mitad del siglo VII, porque fíjense esta pieza de acá, esta que tiene aquí, que yo les señalo, es una forma todavía a mano del bronce final, casi podemos decir, es una especie de cazuela, que sin embargo la han pintado. Aquí no se ve muy bien la pintura, pero suele ser una pintura en rojo, y también a veces utilizan tonalidades amarillas. No sé si en esta se pierde mucho por una razón, porque como todavía no controlan el sistema de pintura, lo que hacen es darla después de haber hecho la cocción, por lo tanto es lo primero que se pierde. Pero con todo es un material, yo creo que muy rico y bien definido en el área del Alto Guadalquivir. No es lo que se llama la cerámica tipo carambolo, es una cerámica que se recoge sobre todo, o se recogió en la zona de Granada, al norte de Granada, en el yacimiento del Cerro de la Real, que yo creo que se ajusta en Puente Tabla, la hemos visto también en Puente del Obispo. Es decir, es un tipo de cerámica que es la última del bronce final y la primera que nos anuncia ya que es la cerámica hecha a torno. Y bueno, y eso además coincide con que ya empiezan a llegar otros materiales, este que tienen aquí al lado, este que tienen aquí con los círculos concéntricos. Cuando son los círculos concéntricos grandes y a veces aparecen con una raya, es de cronología realmente antigua. Y eso es lo que nos está diciendo esa pieza, como nos está diciendo también esta, que son piezas que tienen las primeras pinturas ya hechas antes de pasar al horno. Por lo tanto son antiguas, pero seguramente ni siquiera son de Jaén. Seguramente son importadas de otros territorios iberos, del Bajo Guadalquivir, posiblemente, no había que descartar que fuera del mundo tartesco. Pero en fin, en general, todos estos materiales nos dicen que estamos ante un sitio bien definido por sus materiales cronológicamente y mal definido todavía funcionalmente, porque todavía realmente no sabemos lo que es. Sabemos que es un edificio singular, pero no sabemos cuál es su función. Otro de los temas también importantes, y eso se lo debemos también al profesor Blázquez, aunque también el profesor Antonio Arribas estuvo por aquí en los años 60 realizando alguna excavación en el molino de Cardona, quiero recordar, son las necrópolis. Pero de alguna forma ha funcionado una especie de maldición sobre Cástulo, porque no se ha conservado lo que se excavaba. Bueno, es una maldición que han tenido muchos sitios arqueológicos en los años 60 y en los años 50. Se excavaba, pero una vez que se excavaba ya no había una política de conservación de los restos y muchos de ellos se iban perdiendo. Incluso en los años 70 ocurría también eso. Y eso es lo que le ha pasado de alguna forma a las necrópolis de Castro. Pero yo creo que hay que destacar una necrópolis sobre todas las demás, aunque las demás son importantes,
que es el Estacar de Romarinas. Aquí tienen una imagen de la distribución de las tumbas repartidas en un plano. Y fíjense, esto es una necrópolis tampoco bien conservada de la zona de Murcia, de Mula, que se llama el Cigardalejo. Y fíjense también cómo las tumbas se agolpan unas con otras. Aquí además perdura durante el siglo III. En realidad cada color que ven ahí es una fecha diferente. La zona roja es la que coincidiría con la cronología del Estacar de Rodalina en Cástulo. Pero sobre todo fíjense en las dos tumbas que aparecen destacadas en esta esquina. Esta tumba de aquí, esta tumba de aquí y esta separación. Porque en Cástulo, en el Estacar de Rodalina, también Blázquez documentó dos tumbas muy grandes, realmente de un tamaño superior a las demás, y que estaban en una posición exenta respecto a lo que era la distribución de las tumbas de la necrópolis. Ese tipo de enterramiento con estas plataformas de piedra que ven y que están ampliadas, ahí tienen otro caso también que les he traído, de esa reunión de dos tumbas asociadas normalmente a un espacio en la necrópolis, en este caso es también de Murcia, de Jumilla, de Coimbra de Barranco Ancho, en el que se ve las dos tumbas, pero fíjense, esas plataformas de piedra que recuerdan mucho las de Linares, dieron una figura o una escultura como esta, que en el caso nuestro no hemos tenido la suerte de conservar, o no se ha conservado. Es el tipo de Jumilla, que seguramente en la parte superior tendría un toro, se conserva parte de él, y que tiene 4 caras, y en cada cara se ve un jinete en una determinada edad de su vida, de tal manera que parece como si nos estuvieran contando, dice Teresa Chapa, la historia de un personaje, el personaje que seguramente está allí enterrado en varios momentos de su vida. ¿Qué habría aquí? Seguramente lo mismo, porque fíjense que tenemos la plataforma bien definida, esta es una de las dos tumbas, en el centro hay un hueco, no sabemos muy bien ese hueco si corresponde al agujero o a la fosa donde estaba enterrada el grupo que fuera enterrado en esta tumba, pero en esta otra, que también es otra de las dos tumbas del Estacar de Rodalina, se ve muy bien cómo hay una especie de plataforma, y esa plataforma tendría un monumento emergente, que es el que marcaría la altura, definiría la importancia de los personajes que estaban allí enterrados. Habría que buscar, de alguna forma, estas tumbas, yo no creo que hayan desaparecido de la noche a la mañana, e intentar incorporarlas al circuito de Cástulo, porque nos están diciendo además que es una forma de enterramiento que no conocemos en el resto de Andalucía. Es decir, estas tumbas de plataforma, estas tumbas de empedrado tumular, como le llaman, con el monumento en el centro de la misma, están muy presentes en la zona de Alicante, están muy presentes en la zona de Murcia, pero apenas las conocemos en el área ibérica andaluza. Porque de hecho, si nos vamos un poco hacia el sur de la provincia de Jaén, seguramente conocen la Cámara de Toya, o el Hipogeo de Hornos, o los yacimientos que conocemos normalmente asociados al mundo funerario ibérico, que son cámaras que nos recuerdan más bien el mundo de Galera en Granada, de Tutuji, de la Dama de Baza, pero no recuerdan estas estructuras que están pensadas para ser vistas. Las tumbas de Toya, de Tutuji, de Baza, son tumbas para ser vistas por el interior. Hacia afuera solo serían como una especie de montículos artificiales, de colinas artificiales. En cambio aquí no. Aquí serían monumentos los que destacarían. Ya sabemos que no vamos a tener seguramente el monumento, aunque quiero recordar que José María Blázquez hablaba de la existencia de algunos restos de esculturas de caballo, fragmentos de escultura de caballo, no sé si procedentes de esta necrópolis, pero puede que fueran parte del monumento que estaría localizado. Bueno, y luego también seguimos con los mosaicos, estos mosaicos de China, de Chinarro, de Río, que seleccionan perfectamente lo que es la piedra negra de la blanca para ir. Es decir, que cuando ven el mosaico de los Amores, piensen que hay una larga tradición ya de mosaicos que viene desde el siglo VII, que continúa en el siglo IV y que definen lo que es este mundo de Castro. O piezas como esta que tienen aquí, que yo creo que habría que relevar la importancia de este personaje, de este jinete también. El otro día me enteré que era de Estacar de Rodalina,
de este personaje montado a caballo, que apenas se ve en el grafiado que se hace sobre la pizarra, pero que nos muestra un guerrero montado a caballo, sentado sobre una montura que es una piel de toro. Ya saben que las pieles de toro se han confundido, se han dicho que eran como el lingote chipriota, porque el lingote chipriota es una forma como el tesoro del carambolo, como las piezas que lleva el tesoro del carambolo, es un rectángulo con los lados cóncavos. Esa es el lingote chipriota, que ahora recientemente casi todos los investigadores se inclinan a considerar que el lingote chipriota es en realidad una piel de toro. Pues este personaje que va montado a caballo, de destacar de Robarina, si se fijan en el dibujo que hizo Blanco, también va sentado sobre una piel de toro. Y la piel de toro es un símbolo de protección de quien la pisa, de protección de quien está junto a ella. Pero también es un símbolo o un signo de distinción. El personaje que va subido al caballo y montado sobre la piel de toro es un personaje importante de Castro. No sabemos quién es, pero sí sabemos que es un personaje verdaderamente de relevancia. Bueno, y luego la sorpresa, esta parte de la información cronológica que nos llega a veces cambiada. Cuando uno ve en la vitrina del Museo de Cástulo este quemaperfumes procedentes de Liguerón, me parece que es, y se fija en él, que es una pieza espléndida con el león y las dos clumiantes, las dos hierbas depositadas, colocadas a uno y otro lado del león, y ve que está en una tumba del siglo IV, pues realmente se sorprende, porque no es una pieza del siglo IV. Como también saben con seguridad que no es una pieza del siglo IV la tapadera de la esfinge que está en el propio Museo de Cástulo y en la misma tumba. Fíjense el material que lo acompaña, que no tiene ninguna duda, es un material griego fabricado en Atenas en el siglo IV a.C. Si hay una tumba que tiene una pieza que se podría llevar como esta esfinge al siglo VII o al siglo VI, y junto a ello hay piezas que son del siglo IV, en la tradición arqueológica, en la disciplina arqueológica, fecha siempre lo más reciente. Luego o tenemos que decir que la cronología de Liguerón es una cronología del siglo IV-V. Pero ahí se está amortizando dos piezas al menos, el quemaperfumes y la cajita de la esfinge, se están amortizando piezas que son de 2 o 3 siglos antes. Hemos tenido la oportunidad hace 2 años o 3 de excavar en Arjona, en Pitía, una tumba del siglo I que tenía un conjunto de cráteras, en este caso lo que fecha es los materiales del siglo I, pero que tenía un conjunto de cráteras griegas del siglo IV. Y también surge la pregunta, ¿qué hace aquí un conjunto de materiales griegos junto a la tumba de un personaje del siglo I? Pues la misma pregunta tendríamos que hacernos en Castro. ¿Qué hace piezas de bronce, por lo costosísimas que serían en ese momento las piezas como el quemaperfumes o la figura de la tapadera de la esfinge, qué hacen en un contexto del siglo IV? Pues sencillamente nos están diciendo que hay linajes que mantienen tesoros familiares durante siglos y que en un momento determinado el linaje lo amortiza, pero que la gobernanza de Cástulo durante seguramente largos periodos de tiempo se hizo con linajes aristocráticos que ya existían y acumulaban tesoros en el siglo VII a.C. Eran tesoros del linaje, eran los tesoros que legitimaban la importancia que tenía el linaje a la hora de atraer clientela, y la clientela es la que fomentaba en torno a ellos los ejércitos. Es decir, que Cástulo, del que sabemos que seguramente había varios linajes por su tamaño conviviendo en el mismo espacio de la ciudad, sin embargo hay al menos un linaje que en el siglo VII estaba ya formado, es capaz de traer hacia acá piezas de bronce como el quemaperfumes y que lo amortiza en el siglo IV, lo cual quiere decir que en el siglo IV hay familias que proceden y descienden de esos linajes del siglo VII. Lo que me está permitiendo entonces todos estos hallazgos están pinceladas, pero realmente todavía tenemos que entrar de lleno en el mundo ibérico con el desarrollo de la investigación, lógicamente, que es lo que nos permitirá en el futuro empezar a encajar estas piezas que vamos sacando más del exterior de Cástulo que del interior. Bueno, la trascendencia de la cultura ibérica en Cástulo es tal que esta necrópolis, que es la de la Puerta Norte, me parece, de Cástulo, es una necrópolis que sigue la gente integrándose con la tradición ibérica. Por eso
cuando mi amigo José Beltrán, que estuvo aquí ayer, creo, ¿no? Habla de los romanos republicanos, yo disiento. Yo mantengo que todavía el peso del ibérico es tan fuerte y los ibéricos y los romanos son tan pocos que podemos seguir hablando de un ibérico tardío hasta por lo menos el siglo I a.C. inclusive. Es decir, solo a partir de Augusto, cuando ya sale el imperio, cuando el imperio se hace poder, cuando el imperio empieza a plantearse, y eso con Vespasiano, que los iberos tienen que ser ciudadanos romanos, es cuando realmente se produce un cambio en la mentalidad de la gente que habita Castro. Hasta entonces no dejan de ser iberos, escriben en ibero, se entierran como iberos, visten seguramente como iberos, es decir, tienen todos los elementos que caracterizan una cultura como la ibérica, que es una cultura importante en el Mediterráneo, como bien saben. Bueno, algunos materiales o algunos conjuntos de esas tumbas del último momento, incluso la convivencia, esta excavación que siempre me parece muy interesante traerla y exponerla, de las dos tumbas que hay a la entrada del conjunto de Cástulo actualmente, en la que vemos cómo convive una tumba del siglo IV con una tumba del siglo I. Es decir, realmente una continuidad en la historia de Cástulo que no se rompe fácilmente, una continuidad que se mantiene porque seguramente se mantienen los linajes, se mantienen las familias, y no sería de extrañar que algunos de esos linajes que luego vemos en la fase romana de Cástulo, ya propiamente dicho, en realidad desciendan de los linajes iberos que tienen 5, 6, 7 siglos de antigüedad. Bueno, centrémonos entonces en el Cástulo ibero. Todavía nos faltaría una intervención generalizada en el ópimo, lo he comentado alguna vez con Marcelo, para ver exactamente si podemos cerrar el tamaño de Cástulo en época ibérica. Es decir, ¿realmente Cástulo es en época ibérica el espacio ocupado en la época romana? ¿O realmente era más pequeño y en un momento determinado se produce una ampliación un momento determinado ya coincidente con Augusto? Se produce una ampliación del urbanismo y se ocupan otros espacios que hasta entonces no estaban ocupados. Sí les puedo decir, por la experiencia en otros casos que conocemos de la provincia de Jaén, que los ópidas son auténticas ciudades, que a lo mejor no se comportan con la presencia de ciudadanos, con lo que ustedes y yo conocemos como ciudadanos. Todavía es posible que el concepto de ciudadano se esté formando. Es posible que en el siglo III tengamos algunos elementos, tercero antes de Cristo, tengamos algunos elementos de ciudadanía ya en el mundo de Cástulo. Sin lugar a dudas, en el siglo II y I ya se piensa como ciudadanos. Algunos piensan como ciudadanos, antes de Cristo. Antes de que Roma lo sancione, con el decreto de Vespasiano. Pero antes, lo que sí sabemos, antes y durante ese periodo, es que, aunque el príncipe de Cástulo fuera un personaje importantísimo, capaz de impedir que naciera de una forma natural y libre el concepto de ciudadanía, lo que sí es cierto es que el príncipe de Cástulo urbanizó seguramente todo su espacio. Es decir, que el espacio ibérico que hay debajo de la ciudad romana, a lo mejor no en todas partes, pero sí en un área donde estuviera pasando la fortificación, allí dentro, lo sabemos por fuentes tablas ahora, allí dentro había hábitat urbanizado. Es decir, no hay campos de cultivo en las ciudades iberas. Las ciudades iberas sacan al muerto fuera de las ciudades, las necrópolis, y sacan los campos de trabajo fuera de las ciudades. Luego, si sacan los campos y sacan los muertos, lo que tenemos es una ciudad. Todavía sin ciudadanos, pero una ciudad. Y eso es lo que vamos a intentar seguir a través de las imágenes. En el siglo VI, cuando aparece esa figura de Hathor que hemos visto al principio, seguramente cuando está funcionando el santuario o palacio de la abuela, no me atrevo todavía, al principio yo era muy defensor y de hecho lo publicamos, de la idea del palacio. Hoy ya no estoy tan seguro porque en los últimos tiempos uno acaba acabando el santuario y ya empieza a dudar de que realmente todos sean palacios. Pero es verdad que en ese momento sabemos que en todo el territorio de Jaén los ópida, es decir, las ciudades fortificadas iberas, no están articuladas en unidades políticas más amplias. Son lo que llamarían seguramente ciudades-estado, pero ciudades-estado muy básicas, en las que prácticamente
los muros del Opidum estarían marcando el hábitat ibérico. ¿Cómo lo hemos sabido? Bueno, porque más o menos se puede detectar la estructura del hábitat, pero fíjense en esta imagen que tenemos aquí, que es la ciudad de Toya, el Opidum de Toya en Real de Becerro, como a los 2 kilómetros, y eso está medido, me ha sorprendido cómo funciona también la medida, aparece el hipogeo de Hornos, de Hornos de Peal, que es un hipogeo del siglo VI a.C., mitad del siglo VI a.C. Pero cuando yo me voy, aquí lo tienen, además fíjense cómo destaca en el perfil topográfico la ciudad muy alta y en el otro extremo, y en medio un llano, un valle, en el otro extremo se levanta otro cerrete y justo ahí coloca el hipogeo. Porque están con las tumbas de los antepasados marcando el territorio que realmente sería el territorio apropiado por el Opidum, allí donde la gente cultivaría, donde la gente había la cerámica porque tenían que sacarla del Opidum porque los humos eran muchos, donde la gente trabajaría en la zona periurbana. La zona periurbana se define en 2 kilómetros. Si nos vamos a otro ejemplo, este es Porcuna, también otra de los grandes centros ibéricos de la provincia de Jaén. Pues fíjense cómo a los 2 kilómetros está el Cerrillo Blanco a finales del siglo VII, con ese conjunto escultórico tan espléndido que está ahí diciendo, oiga, aquel que se acerca, que está usted entrando en terreno de Castro. Esto es ya de Castro, como en la película del oeste que vengo, de vez en cuando hay una tumba colocada en la altura de algún muerto que dice siempre el vaquero, hemos llegado ya al territorio indio. Bueno, pues igual, ese es un poco el planteamiento que funciona en el siglo VI. Pero si nos acercamos al siglo IV, algo empieza a cambiar. Las ciudades ibéricas, y fundamentalmente en el caso de Cástulo, vemos que las necrópolis se aproximan al Opidum y se aproximan marcando lo que son los puntos de entrada de la ciudad. Yo he señalado en este plano, en el centro Cástulo, la distancia es ahora 1 kilómetro 145 metros, es decir, ya no estamos en los 2 kilómetros. Las necrópolis empiezan a acercarse al Opidum porque hay algo que está ordenando el territorio que ya no son sus muertos, ya no son sus antepasados. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces alrededor de Cástulo? Los que están en verde son las tardías, me refiero fundamentalmente a la roja. Fíjese también cómo fuera de Cástulo, al otro lado del río Guadalimar, en los años, quiero recordar que fue en los años 70 o finales de los 60, no lo sé muy bien, creo que 70, Mercedes Roca excavó un horno de producción cerámica que está también fuera de la ciudad, pero que ahora ya no está dentro del espacio que dominan las necrópolis, sino fuera del espacio que dominan las necrópolis. ¿Qué ha hecho Cástulo en el siglo IV para ordenar el paisaje de manera diferente a como lo está ordenando Porcuna en el siglo VI o como lo está ordenando Peal de Becerro o Toya en el siglo VI? Este es el horno. Pues lo que ha hecho sencillamente Cástulo es que está construyendo un territorio más grande. Todavía es una ciudad políticamente hablando, una ciudad-estado, pero es una ciudad-estado que ya está pensando en un territorio más amplio. Y hemos tenido la suerte, vamos a avanzar un poco y después volveremos sobre este tema. Tuvimos la suerte en el año 93 de excavar el santuario del Pajarillo de Huelva. Y la excavación del santuario del Pajarillo nos permitió saber que Úbeda la Vieja, que era el Opidum que gobernaba más o menos esa zona, en torno al siglo IV a.C., Úbeda la Vieja, para que se haga una idea, está situada en la desembocadura del río Jandurilla sobre el Guadalquivir. Pero si nos vamos al nacimiento del río Jandurilla, lo que aparece es esto que tienen aquí, una especie de santuario que hemos reconstruido virtualmente, como lo ven, con una torre pintada en rojo y ataludada, como lo eran seguramente las viejas torres del siglo VI, que nos está contando la historia de un personaje heroico que mata a un lobo. La cabeza del lobo es muy conocida. Hemos reconstruido en el Museo de Jaén la disposición del conjunto y es una escena heroica. Pero ¿qué hace una escena heroica trasladada a 30 kilómetros del Opidum de Úbeda la Vieja? Úbeda la Vieja, la ciudad, está donde desemboca el río.
pero el santuario está donde el río nace, es decir, se está ordenando un territorio, políticamente hablando, se está conquistando un territorio, colocando a un antepasado, recuerden los antepasados del siglo VI con sus tumbas, pues no, en el siglo IV ya no se llevan las tumbas a 30 kilómetros de la ciudad, lo que hace es que se coloca un santuario, un lugar que puede ser incluso un cenotafio, un eroón, que recuerde que allí murió un antiguo antepasado suyo, etcétera, etcétera, ya inventado seguramente, con la historia expresada a través de las esculturas. Las esculturas nos están contando el sitio por donde se marca el control de un territorio, que nosotros hemos llamado así globalmente pago. Un pago es un término que todavía se sigue utilizando en el ámbito rural en España, y que los romanos, en el mundo itálico se utilizaba para decir gente que bebe agua de la misma fuente. Es decir, en realidad lo que hace el príncipe de Úbeda es controlar un territorio con una fuente. Bueno, esta es la reconstrucción, pero fíjense sobre todo lo que significa. Esta es la imagen de las carreteras, del mapa de carreteras, podríamos decir, de la provincia de Jaén en el siglo VI. Fíjense que la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas se extiende por todo lo que es la loma de Úbeda Baeza y se extiende por todo Sierra Morena. Es decir, el condado no tiene apenas, por lo menos nosotros no constatamos poblaciones del siglo VI antes de Cristo. Y el sur, Sierra Mágina, más o menos se conserva. La campiña de Jaén y toda la zona desde Cástulo hasta la zona de Baez, de Puente Novillo y Alcalá, y Mancha Real, toda esa zona sí que ya empieza a ser, en el siglo VI empieza a ser colonizada o ocupada por la cultura ibérica. Pero los ríos están ahí trazados y no hay ciudades ópidas en el curso de los ríos. Fíjense lo que pasa en el siglo IV. Este es el panorama en el siglo IV. ¿Cómo crece la demografía en Jaén? ¿Cómo crece la estructura de la comunicación en lo que es el territorio del Alto Guadalquivir? Ellos no saben que nosotros lo íbamos a llamar Jaén luego. Y cómo se estructura a partir de esta serie de santuarios el mapa de las comunicaciones en el Alto Guadalquivir. Pero les voy a llamar la atención sobre dos cuestiones. Esto que ven aquí es el caso que les he contado del santuario del Pajarillo. Y Úbeda la Vieja, pues, que es en Tiraca, está en este punto de acá. ¿Saben lo que hace? Que ese es un punto, porque el tema económico no puede ir alejado del tema político, ese es un punto que se convierte en lugar de control de la entrada de mercancías en el Valle del Guadalquivir. Y la prueba lo tenemos en que el santuario por detrás tiene unas habitaciones que hemos podido saber que eran almacenes. ¿Almacenes de qué? Pues seguramente almacenes de cerámica griega, esa cerámica griega que vemos en las tumbas de la necrópolis, en Cástulo, en Borcuna, etcétera, etcétera, estarían. Y luego, pues seguramente también productos como el aceite, etcétera, etcétera. Se han conservado hasta tal punto el camino que llevaría desde el Pajarillo hasta Úbeda la Vieja, que hoy una carretera como es la que va desde Úbeda a Ignayor, prácticamente sigue el mismo camino que ellos abrieron con la fundación del santuario del Pajarillo en el siglo IV. Y al mismo tiempo que abrían, con ese punto azul abajo, abrían con el santuario el control de un río, de un pago, fundaban nuevas ciudades. Por ejemplo, cerca de Joda hay un ópidum que se llama Loma del Perro, que es una fundación precisamente del siglo IV. Bueno, pues ese mismo caso lo tenemos en el siglo IV también en Cástulo. El Cástulo crea dos santuarios. Es posible que empezaran con uno, pero luego después enseguida crearon el otro. Dos santuarios en el siglo IV, dispuestos en los pasos fundamentales de Sierra Morena. Uno es el collado de los Jardines, de Peñaperro. ¿Se acuerdan que hay sobre de Peñaperro? Es el collado de los Jardines. Y el otro es los Altos del Sotillo, que lo conocemos también como la Cueva de la Morena. Esos dos puntos de referencia, si nos fijamos bien, en realidad están en los extremos de toda la cuenca del río Guadalén. Es decir, el río Montizón es un afluente del Guadalén, por una parte, y el Guadalizas es otro afluente que va también al Guadalén. Y el Guadalén se junta y se va al Guadalimar, y ahí es donde se encuentra prácticamente con Cástulo. Bueno, pues en el encuentro en el encuentro del Guadalén, justo con el Guadalimar, es donde aparece una nueva ciudad que se llama Giribaille, que conocen por el nombre de Giribaille,
y que hoy parece que nos inclinamos más a pensar que sea el antiguo Orongis y no Giri, como se dijo en algún momento. Esta es Giri, que ahora se está excavando en estos días, y estos son los dos santuarios, la cueva de la Lobera, con esa pieza que es la ermita de Castellar. Las reconstrucciones que hemos hecho de cómo la gente iría al santuario en determinadas épocas del año y haría la ofrenda a la divinidad de los esvotos, miles de esvotos que lamentablemente no están en nuestra tierra, pero que bueno, son embajadores desde Londres hasta Berlín, pasando por París y por Madrid y Barcelona. Bueno, en el siglo III tuvimos la suerte hace algún tiempo de, porque tiene que ir más rapidito, tuvimos la suerte hace algún tiempo de poder ver una colección de espolio que el Seprona le quitó a su propietario y se la pasó a la Junta de Andalucía. Y estudiando los materiales que conformaban la colección de, pues, este señor, el señor Massat, conocido, tenía la costumbre de que cada vez que compraba una pieza obligaba al vendedor que le dijera la procedencia del sitio. Bueno, es un dato por lo menos, pero es un daño ya hecho. Y cuando nos pidieron que estudiáramos la parte ibérica de esa colección, y al estudiar la parte ibérica, pues nos encontramos que los esvotos no solo aparecían en los dos santuarios, sino que aparecían también en las ciudades. Hay ciudades como Cástulo, donde aparecen esvotos. Hay ciudades como Turruñuelos, Aícula, donde aparecen esvotos. Hay ciudades como Giribaile, donde aparecen esvotos. Y entonces fuimos colocando el mapa de los esvotos a ver dónde había sitios que aparecieran con más de 2 esvotos. Claro, los esvotos sabemos que se entregaban todos como ofrenda en los dos grandes santuarios de Sierra Morena, por una parte el del Collado de los Jardines y por otra parte el de Castellar. Y cuando hemos trazado, fíjense, esta línea de puntos que aparece marcada en la diapositiva, nos está marcando la zona que estaría con esvotos, con más de 2 esvotos por opinum, según la colección Marsal, y la zona que tendría menos de 2 esvotos por opinum. Es decir, lo que nos estaba marcando realmente la distribución de los esvotos era el territorio político de Cástulo en el siglo III. Y como ven, estamos viendo la expansión política de Cástulo. Por una parte, nace como ciudad, como Opinum, con 2 kilómetros alrededor, hemos de suponer, aunque no tenemos pruebas, aumenta a controlar el valle del Guadalén en el siglo IV y en el siglo III ya es capaz de tener un territorio que al menos tiene 5 o 6 ópinas dependiendo de Cástulo, porque Cástulo es el creador al fin y al cabo de esta estructura de los 2 santuarios colocados en Sierra Morena. Bueno, y llegamos al final de la historia independiente de Cástulo, justo cuando Antelelio sale a la puerta de la ciudad de Cástulo de Reubeles y le entrega la ciudad porque han apoyado a los cartagineses en el momento más duro para los romanos, que es cuando mueren Exneo y Publio Cipión. Pero entonces no termina la historia de Cástulo. Ahí no termina la historia de Cástulo. Volvamos un momentito al punto de esto. He reservado para el final esto que ven aquí. Bueno, esta es una polémica que seguramente no vamos a zanjar hoy, porque yo, al contrario que José Beltrán, sí pienso que esos leones tienen normalmente una procedencia funeraria. Creo que ese es el origen. Pero sin embargo yo veo una puerta en Cástulo. Y como veo una puerta en Cástulo y el león encaja en la puerta, pues quiere decir que pueden haber llevado el león de un monumento funerario. Pero lo que sí tengo seguridad es que los leones, que los monumentos funerarios no se hacen en las ciudades. En época ibérica se sacan fuera de las ciudades. Los muertos no pueden estar con los vivos. Y por lo tanto, si el león es un león de un sitio funerario, de un monumento funerario, lo han tenido que llevar desde ese monumento funerario hasta aquí. No voy a entrar en él. Me interesa mucho más esta pieza que tienen aquí, porque aparece en la misma campaña de excavación, aparece en la misma zona y nos está remitiendo a unos materiales que están en el Museo de Cástulo y que son unos materiales verdaderamente importantes, que ya en su momento 2 investigadoras, que eran Encarnación Ruano y Rosario Lucas Pellicer, vinieron a Linares, a Cástulo, y estuvieron estudiando estos materiales y pensaron que se trataba de un templete.
un templete que reconstruyeron de esta manera. Yo creo que hay que reconstruir el templete, no es así. Pero lo que sí es seguro es que hay una ventana. Y saben que la ventana se asocia normalmente a Astarte. Se asocia la ventana a Astarte o a Afrodita y al tema de la prostitución sagrada. Es decir, que estamos seguramente ante un templo asociado a una ventana. Curiosamente, el año pasado excavamos un templo, un santuario, no de tanta calidad como este, pero un santuario en Puente Tablas, del siglo IV a.C., que tiene también una ventana, y ahí hemos tenido la suerte de tener la imagen de la diosa. Es una especie de estela con la diosa trabajada muy conceptualmente, solamente en los brazos, marcado por el cuerpo, asociado a un tema de fiesta de la fertilidad con el equinoccio, con una pequeña capilla donde veían la diosa, y tiene una ventana, es decir, no tiene puerta, es una cena que no tiene puerta, tiene ventana. Los colegas que han pasado por allí vienen a coincidir casi todo el mundo en la misma idea, que realmente estamos ante una pieza, ante un rito o un ritual de una divinidad que puede asociarse a un Astarte. Pero fíjense en el detalle que no me pasó desapercibido. Vicente Barba ha estado viendo algunos materiales que podían también sumarse al templete, este que tienen aquí. Habría que hacer análisis más despacio para ver si son de la misma piedra, pero fíjense en este detalle que les señalo. Es cuando Encarnación Romano y Rosario Lucas Pellicer hacen la reconstrucción, si se fijan, repiten el dibujo siempre. En todo el orificio de la ventana, en el lateral de la ventana, van repitiendo el mismo dibujo. Pero no es verdad, no están los mismos dibujos. En realidad hay una pieza que está en el centro, si hiciéramos la ventana más pequeña, y que van a reconocer enseguida, porque es una flor de loto. Esta pieza que aparece aquí, con las dos hojas saliendo una hacia un lado y la otra hacia el otro, es una flor de loto. Es lo mismo que Hathor tenía en el siglo VI en aquellas piezas que vimos al principio del museo de la tumba que excavó Antonio Blanco. Y es muy posible, y se ve además, que Astarte es la diosa asociada a la prostitución sagrada, y Astarte se convierte en Afrodita para el mundo del Egeo, sobre todo en Chipre. Luego, estamos dando vueltas seguramente a la existencia de un pequeño templete, no estoy absolutamente convencido, pero creo que sí, de un pequeño templete que estaría en esa zona alta de Cástulo donde está la Puerta del León. Son muchos elementos los que nos tienen que llevar a pensar la importancia de ese espacio en lo que es el mundo de Cástulo. ¿Qué cronología tiene eso? Esto. Y ahí viene mi problema, no lo sé. No tengo la idea muy clara de la cronología que pueda tener, pero sí les digo una cosa, es ibérico. Es decir, estoy convencido de que es ibérico. Y estoy convencido de que es ibérico con una cronología, bueno, Rosario Lucas ya murió, era mucho más lanzada que yo y decía que siglo IV seguro, me parece recordar. Yo, bueno, dejaría abierto un paréntesis entre el siglo IV y el siglo III. Lo podría ampliar hasta el siglo II. Bueno, aceptaría que llegáramos hasta el siglo I, pero no es posterior. La presencia del flor de loto es un elemento muy claro de tradición ibérica que se conserva además, como ven, de una manera muy definida en esta imagen. Y así llegamos a cómo valorizar lo que en este momento es Cástulo, y no se preocupen, lo que va a ser Cástulo en el futuro, porque la investigación de Cástulo va a seguir sacando nuevas cosas conforme la investigación avanza. Es la investigación lo que hará que Cástulo tenga en el futuro muchas más cosas que enseñar, pero ahí estamos todos, ¿no? Para poder sacar, y buscando dinero por todos sitios, para poder sacar cosas que nos permitan continuar. Un recorrido muy básico para mostrarle lo que es el camino a Aníbal. Ahí queremos, o vamos a intentar colocar a Cástulo el día 4, con la firma de la Carta de Jaén. El camino de Aníbal es un camino que empieza realmente en Cartago Nova. El camino suyo, el militar, el personal, empieza en Cartago Nova. Bueno, como ya saben, pasa por Sagunto, atraviesa los Andes, y luego ya se vuelve loco, por decirlo de alguna manera, el propio camino, porque sube y baja en Italia hasta que vuelve a Cartago. Pero Aníbal tiene otra parte de su vida, que forma parte también de su itinerario, de su carrera, que es la que va desde Cartago, pasando por el norte de África hasta Cádiz,
¿Se acuerdan? Seguramente lo recordarán. En los libros, cuando éramos niños, que decían aquel juramento que hizo en el templo de Melcar Aníbal ante su padre, en que juró el odio eterno a los romanos, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema recogido de las fuentes, puede tener algo de mito, pero lo que sí es cierto es que el recorrido pasó por Cádiz. Y desde Cádiz, bueno, tenemos el matrimonio de Aníbal, vinculado a Cástulo. Luego, lo que yo propuse en Perpiñán en la reunión de noviembre es que pensáramos el itinerario de Aníbal como un itinerario largo que empieza en Cartago y termina en Cartago, después de recorrer España, Francia, Italia, Túnez. Y seguramente 5, porque habrá que incluir también Marruecos, ¿no?, en el recorrido de la Y luego hay otros personajes que lo hacen al contrario, por ejemplo los Escipiones o el propio Escipión el africano, que al final acaba haciendo el camino contrario, y ese sí que tiene además mucha presencia en esta provincia. Y luego está Drúbal, que es hermano de Aníbal, y que vuelve a hacer el mismo camino otra vez, pero desde Baécula, desde Jaén. Es decir, vuelve a través de la meseta, vuelve a hacer el mismo camino, y el pobre muere, como ven, se le trunca el camino de la línea verde en Metauro, pero más o menos esa era la idea. Se ha utilizado mucho el camino de Aníbal, pero eso no es ningún signo de garantía. Es decir, hay caminos de Aníbal, como por ejemplo en las huellas de una ruta para caminar en la zona del campo de Montiel, juntos además con la zona de Agramont, en la zona de la Mancha, donde se marcan los lugares por donde pasó Aníbal. No es real, a lo mejor pasó por allí, pero conciencia no tenemos de eso, ni pruebas. En Medellín se ha hecho hasta un camino de Aníbal particularmente que se puede recorrer, pero este es el más próximo a la idea de camino de Aníbal, pero en realidad es la ruta David Auguste, no es exactamente el camino de Aníbal. Y tampoco tenían claro en Europa cómo montar el camino de Aníbal. Sí, pero ya se había hecho algunos intentos sobre las grandes batallas que Aníbal había tenido en Italia. Fundamentalmente aquí tiene el caso de Trasimeno, que además es un paisaje que casi se conserva igual que en la Segunda Guerra Púnica. Han tenido la suerte de conservarlo muy bien, y que hacen reconstrucciones de la batalla anualmente. Yo creo que este tipo de cuestiones se puede jugar también por aquí, por la toma de la ciudad de Cástulo. La batalla de Baécula se puede reconstruir realmente. La batalla de Cannas también se ha recuperado. Vamos a pasar porque ya no tengo mucho tiempo. Se ha recuperado también el paso por los Alpes. Ahora precisamente estamos viendo, no se olviden que el camino de Aníbal es un camino también vinculado al mundo del turismo cultural, pero una de las cosas que se van a traer aquí a Jaén, a la reunión de Jaén, es una empresa italiana que ya se va a encargar de hacer el paso de los Alpes con todoterreno, me imagino, no con elefantes, pero con todoterreno sobre el terreno. Bueno, lo que estuvimos haciendo, un poco por ordenar esta historia, fue ver que en realidad en Jaén existen por lo menos estos sitios que yo traigo aquí, por lo menos estos sitios que yo traigo aquí, que podían estar en el camino de Aníbal. La batalla de Baécula, la batalla de Cástulo y de Ilorzi, que no sabemos dónde está, es donde mueren los dos Escipiones. La batalla de Liturgi, que es la toma de una ciudad. La batalla de Auricis, que es la toma de otra ciudad. Luego hay una serie de ciudades que podemos saber que se llamaban como lo llamaban en las fuentes. Por ejemplo, Giribaili, si confirmamos, que es Orongi, y Liturgi en Mengíbar, en la zona de Mengíbar, Baécula en Turñuelos, Auricis en Jaén. Y luego hay una serie de sitios arqueológicos que no citan las fuentes, pero que sabemos que en el siglo III, en la época de Aníbal, estaban funcionando. Por ejemplo, el caso de Fuentetablas, o por ejemplo, el caso de Castellones de Ceal. Pero Castellones de Ceal o el santuario de Castellar. Pero el santuario de Castellar, piensen que hace poco una tesis doctoral de Carmen Rueda ha confirmado que la gente que se casaba en Cástulo, seguramente en un momento del año, si no rocían allí, iban a visitar a la divinidad que estaba en la cueva de Castellar. Y se ha comprobado además que en el equinoccio, la cueva de Castellar, entra el sol al atardecer y se proyecta una imagen que puede recordar la imagen de una mujer. Entonces, Castellar puede acabar siendo también, formando parte del itinerario del camino de Aníbal. Pero realmente que tengamos la visibilidad filológica, la visibilidad de dónde está,
la visibilidad arqueológica de haber intervenido arqueológicamente excavado y la visibilidad social, solo hay dos casos en este momento en la provincia que responden a los 4 criterios de visibilidad: Cástulo y Baigura. Son los dos únicos. Y es por eso que aquí les traía algunas notas sobre la batalla de Baigura, pero las vamos a pasar porque ya, si no, me puedo alargar hasta mañana. Aquí quería llegar. Este es el mapa con las diferentes paradas que podían constituir al final el camino de Aníbal. Pero fíjense que en este momento solo las dos que están en verde oscuro son las que tienen capacidad para integrarse. Creo que en poco tiempo Iliturgi tiene un proyecto ya en marcha que permitirá reconstruir, espero, la toma de Iliturgi. Si podemos reconstruir la toma de Iliturgi, no se ofusquen, no piensen que es negativo que haya más sitios de la batalla del camino de Aníbal en la provincia. Es mejor todavía, porque seguimos cargando esta provincia con elementos que se asocian al camino de Aníbal. Y si mañana conseguimos que Giribaile sea Orongis, pues haremos también la recuperación de la toma de la ciudad de Orongis por el hermano de Escipión. Tendremos otro sitio más. Cuantos más sitios tengamos, mucho mejor. Piensen que Cartagena solo tiene uno, Cartagena. Y piensen que Sagunto solo tiene uno, Sagunto. Entonces, yo creo que el haber contado con que los escenarios de la Segunda Guerra Púnica se desarrollan fundamentalmente aquí, nos hacen que a la hora de plantear el camino de Aníbal, con los yacimientos más significativos que podríamos recuperar, aquellos que están confirmados que son lugares del camino de Aníbal, nos daría este itinerario, pero fíjense cómo en Jaén vamos acumulando, vamos concentrando más elementos. Y eso además se asocia a la idea de los iberos. Es decir, lo que quiere el Consejo de Europa es que vinculemos a la población autóctona, a la cultura indígena, el camino de Aníbal. Lo están haciendo ya con los etruscos en Italia, pero lo vamos a hacer también, lo vamos a plantear con los iberos en España. Y además está muy desarrollado, porque aquí en Jaén tenemos el viaje al tiempo de los iberos y ya la Diputación ha prácticamente puesto en valor. Falta el centro de recepción de visitantes de Pontetanas y con eso ya tenemos todos los sitios, todas las paradas dispuestas. Pero es que además están los iberos del sudeste entre Albacete y Murcia, están los iberos del Siber de Valencia, están los iberos del Bajo Aragón, está la ruta del Siber de Cataluña. Es decir, que prácticamente se puede organizar. Bueno, y algunas imágenes de las diferentes rutas de los iberos que la pueden tener en internet, y por supuesto lo que es la imagen del viaje al tiempo de los iberos, que es el que nos completa un paisaje en el que la provincia de Jaén está perfectamente articulada con los sitios indígenas iberos, con los sitios del camino de Aníbal y con una serie de yacimientos, sitios arqueológicos, como la propia administración de la Junta de Andalucía, al darle el papel de conjunto arqueológico de Cástulo, encumbra el papel de Cástulo en el conjunto, que pueden ser referentes a la hora de un turismo cultural que todavía no es masivo, pero que yo soy de los que todavía sigue pensando que tendrá que venir a Jaén y que nos dará riqueza al mismo tiempo que nos permitirá seguir creando nuestra propia identidad, que la teníamos hoy.